Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar de otro caso particular de la dinámica del movimiento circular, que es el péndulo cónico, ¿vale? El péndulo cónico es una situación particular en la que yo tengo un péndulo, ¿vale?, del cual cuelga una partícula con una masa m y que va a estar girando, ¿vale?, generando una circunferencia, ¿vale? Para que se genere esta circunferencia, como ya sabéis, tiene que haber una aceleración que genere ese movimiento circular. Esa aceleración llamamos aceleración normal, aceleración centrípeta, ¿vale? Entonces vamos a hacer un análisis de qué pasa en este péndulo. Bien, ¿qué fuerzas tengo yo? Porque volvemos a lo mismo, estamos hablando de la dinámica. Entonces a mí lo que me interesa son las fuerzas, las causas que generan esto. Bueno, pues en este péndulo, tal y como yo lo tengo planteado, tengo esta partícula con una masa que generará hacia aquí un peso, el peso mg, ¿vale?, en función de la masa que tenga. Y eso hace que en esta cuerda se genere una tensión, esta tensión T, ¿vale? Yo puedo decir que esta cuerda tendrá una longitud L y formará un ángulo, aquí es el ángulo θ, podemos llamarlo alfa, beta, lo que queráis, ¿vale? También podemos decir que tendrá una altura, esta situación lo podemos llamar h, y el radio de esta circunferencia será este, r, ¿vale? Entonces, esa es la situación general. Ahora vamos a ver qué pasa profundizando un poquito más, qué nos interesa a nosotros, ¿vale? En esta imagen, que representa exactamente lo mismo, de mi péndulo, mi partícula de masa y la tensión que genera. Y esa aceleración normal que genera hacia el centro de la circunferencia, ¿vale?, del círculo. Bien, a mí nunca me interesa tener fuerzas como esta, diagonal. Y aquí mi sistema de referencia va a ser el habitual, X, Y, ¿vale? No es como en un plano inclinado. Entonces, si esta fuerza T yo la tengo que descomponer. La tendré que descomponer en TI y TX, ¿vale? Tal y como lo acabo de escribir ahora mismo, yo creo que queda bastante claro que toda esta aceleración normal, ¿de dónde va a venir? Pues de esta tensión TX, porque no hay ninguna otra fuerza en ese eje, ¿vale? Entonces, ¿cómo descompongo yo esa fuerza? Bueno, pues muy sencillo. Si yo hiciera mi triangulito, veo claramente que si este ángulo es alfa, si yo tengo que esta es la tensión, bueno, si yo tengo que esta es la tensión T, esto es TI y esto es TX, ¿vale? Este ángulo de aquí va a ser este mismo de aquí. Total, que TI va a ser T por el coseno del ángulo y TX va a ser T por el seno del ángulo. Entonces, a efectos prácticos, estas son las fuerzas que yo tengo. Insisto, como en el eje X yo solamente tengo esta fuerza, pues esta va a ser la causante de esta aceleración, no queda otra. Bien, por otro lado, ¿cuál es la longitud del radio de la circunferencia? Bueno, pues si la longitud del péndulo es esta, la longitud del radio va a ser esta longitud por el seno del ángulo, teniendo en cuenta que el ángulo del que hablo es este y este es el cateto opuesto, ¿vale? Acordaos que en este caso, bueno, podríamos decir, por simplificar, que el seno de alfa es igual a la cateto opuesto, que sería el radio partido de la hipotenusa. Así que si yo despejo, pues el radio va a ser L por el seno de alfa, es decir, esto de aquí. Hasta aquí es algo muy parecido a lo que hemos trabajado hasta ahora. Cosas importantes, ¿vale? Cuando yo tengo una partícula aquí que está girando, ¿vale?, tiene una velocidad lineal que es siempre tangente a la trayectoria, ¿vale? Esa es lineal y luego esto hace que tiene una velocidad angular, omega. Acordaos que se pueden relacionar la magnitud lineal con la angular a través del radio. ¿Vale? Eso es importante porque en algún ejercicio me pueden dar de alguna manera la velocidad lineal o yo puedo ver rápidamente la velocidad lineal y me pueden pedir la angular, ¿vale?, que sería la velocidad angular o velocidad de giro. Vamos a hacer un análisis de las fuerzas. Yo, como siempre en este caso, en todo lo de dinámica, pues me baso en la segunda ley de Newton, que me dice que el sumatorio de las fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿vale? Y lo que voy a hacer es aplicarlo a cada uno de los ejes. En el eje X solamente, como decía, tengo esta fuerza Tx, que es
t por el seno de teta o de alfa del ángulo que sea. Entonces, a partir de aquí yo puedo decir que Tx va a ser igual a la masa por la aceleración que tenga el cuerpo, pero es que esa aceleración que genera esa tensión es hacia adentro del giro. Esa tensión es la que permite que se dé esta circunferencia. Si lo veis, si no estuviese esta tensión, pues el cuerpo caería y ya está, ¿vale? Entonces, toda la aceleración viene generada por esta tensión en x, así que me permite relacionar esta variable con la aceleración normal. Si yo concreto un poquito más teniendo en cuenta el seno, me queda esta expresión, ¿vale? Por otro lado, en el eje Y pues lo tengo más sencillo porque tengo que la tensión en el eje Y menos el peso pues va a ser igual a 0. ¿Por qué? Bueno, pues porque en este eje no hay ninguna aceleración, si no el cuerpo no estaría generando una circunferencia, sino que estaría yendo hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Si yo concreto teniendo en cuenta el ángulo TI, pues es T por el coseno de alfa, y eso será igual a la masa por la gravedad, que es el peso, ¿vale? Esto es lo mismo que decir que TI es igual al peso. De tal manera que, por ejemplo, si yo conozco la masa del cuerpo y el ángulo, pues ya puedo calcular la tensión fácilmente. Una anotación importante aquí es que la aceleración normal tenéis que recordar que es v cuadrado entre r, ¿vale? Porque me pueden dar el dato de velocidad en vez del de aceleración normal y puedo tener este dato también. Vale. Bueno, pues seguimos. Otra situación que es interesante estudiar. Bueno. El movimiento circular de un cuerpo atado, ¿vale? Movimiento circular de un cuerpo atado es una situación en la que yo tengo un cuerpo, ¿vale?, que está atado a una cuerda, ¿vale?, que gira alrededor de un eje. Este sería el eje y este es el cuerpo que va girando, ¿vale?, alrededor de ese eje. Parecido a un yo-yo cuando lo empiezas a dar vuelta, ¿vale? El caso que si yo tengo un cuerpo que está atado alrededor de este eje, ¿vale?, va a dar vueltas y va a tener distintas situaciones a nivel dinámico. Por ejemplo, el hecho de que esté girando, ¿vale?, está generando una circunferencia y por tanto se ve obligado a que hacia el centro haya una aceleración. Esa aceleración normal o centrípeta, que llevamos hablando de ella ya un tiempo, ¿vale? Entonces vamos a ver qué pasa en el movimiento circular en distintos puntos. Cosas que yo tengo. Bueno, pues tengo una cuerda. Por tanto, como tengo una cuerda que tiene que estar tensa, tengo una tensión, ¿vale? Y esa tensión va a ser distinta en distintos puntos. ¿Por qué? Bueno, porque esta partícula que tiene una masa, ¿vale?, va a generar un peso en este sentido, por ejemplo, en el punto A. Pero también lo va a generar en el punto B, ¿vale? Así que vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, en el punto A. Pues en el punto A yo tengo el peso que va hacia abajo, porque la masa va hacia abajo, y la tensión porque la cuerda está en este sentido. Entonces eso, ahí se genera una tensión. La suma de la tensión y del peso va a generar una aceleración normal. Entonces va a generar esa aceleración que permite que se siga manteniendo el movimiento circular, ¿vale?, que vaya cambiándose la dirección constantemente del cuerpo. Bien, por otro lado, en el punto B, yo voy a seguir teniendo en mi partícula una fuerza que actúa hacia abajo, el peso. Pero como ahora la cuerda está hacia arriba, va a tirar la tensión hacia adentro, ¿vale? ¿Y hacia dónde tiene que ir la aceleración normal? Pues hacia el centro del movimiento circular. Entonces la aceleración va hacia el centro de ese movimiento. Entonces voy a tener que tener en cuenta que ahora la tensión está favoreciendo esta aceleración y el peso lo está, digamos, contrarrestando, entre comillas. Así que ya no van a sumarse las fuerzas como aquí, sino que se van a restar por tener sentidos contrarios, ¿vale? Por ver una situación límite y ahora vemos un caso concreto. Aquí una aclaración, ¿vale?, que viene en los apuntes, que es muy importante. Dice: el cuerpo no caerá mientras que el valor de la tensión de la cuerda TA en el punto más alto no sea inferior a 0 newton. Es decir, que este cuerpo de aquí se mantiene ahí en la cuerda siempre que haya una cierta tensión, ¿vale?
siempre que la tensión sea mayor a 0 newton, el cuerpo no se cae, ¿vale? Es decir, es necesario que la cuerda esté tensa. Si la cuerda no está tensa, ya no hay esa posibilidad de ese movimiento circular, ¿vale? Digamos que pierde ese mínimo. Y me dice, así podemos calcular la velocidad mínima que debe tener para no caer. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que si a mí en un ejercicio me preguntan por la velocidad mínima para que el cuerpo no caiga, pues yo tengo que aplicar una condición matemática. Esa condición matemática es la condición límite, que la tensión sea igual a 0 newton. Cuando yo fuerzo, esto siempre en el punto más alto, ¿vale? Aquí. Cuando yo fuerzo a esa condición, estoy calculando la velocidad justo a la que se caería, ¿vale? A partir de ahí, todas las velocidades superiores van a hacer que no se caiga, ¿vale? Y bueno, una notación que comentamos aquí también, que esta es más evidente, dice que la máxima tensión que es capaz de soportar la cuerda se producirá en el punto más bajo del movimiento, B, porque es donde la cuerda sufre más. Esto es evidente aquí porque la tensión aquí tiene que soportar todo el peso, ¿vale? No es como en el caso del punto A, donde la tensión y el peso, digamos que se apoyan, entre muchas comillas, para que se mantenga el movimiento circular. Otra situación que yo puedo tener, otro punto, es que yo esté aquí. Bueno, yo puedo estar aquí, ¿vale? Y aquí el análisis pues es distinto porque la tensión sigue yendo hacia adentro, pues la cuerda es esta, pero ahora el peso viene hacia acá. Por tanto, como la aceleración normal sigue teniendo que ser hacia adentro de la circunferencia, la tensión va a ser la responsable de toda esa fuerza centrípeta, ¿vale? De toda esa aceleración normal. Vamos a ver un caso ahora sobre esto. Vamos con el ejercicio 39 de la ficha, ¿vale? Si lo tenéis delante, más o menos me dice que tengo una bola de 800 gramos, que son 8 kilos, que está colgado, atada a una cuerda de 80 centímetros, que son 0,8 metros, y que gira a una velocidad de 5 metros segundo, describiendo una circunferencia vertical. Eso es importante. ¿Por qué? Bueno, pues yo tengo una situación como esta, más o menos. Yo tengo mi masa, mi bola, atada a una cuerda y girando con una velocidad, ¿vale? Y generando una circunferencia vertical. Que sea una circunferencia vertical significa que me obliga a tener en cuenta la fuerza del peso, el efecto que tiene el peso sobre el movimiento. Entonces, básicamente me pide el valor de la tensión de la cuerda. Me pide el valor de la tensión de la cuerda en 3 escenarios distintos. Me lo pide primero en el punto más bajo de su trayectoria, así que voy a coger este esquemita y lo voy a situar en ese caso 1. Para el caso 1, ¿qué fuerzas se involucran se ven involucradas en este punto? Bueno, en este punto, que es el más bajo de la trayectoria, yo tengo aquí la masa que genera una fuerza peso, ¿no? La cuerda genera una tensión que he llamado T1 porque va a ser distinta de la del resto de casos, y en el caso 1 es esta. Esa tensión es hacia adentro porque es en la dirección de la cuerda, hacia el centro del movimiento, y hacia el centro del movimiento tengo también la aceleración normal. Por tanto, el sumatorio de todas esas fuerzas, en este caso en el eje Y, va a ser igual a ¿qué? A la fuerza centrípeta, que es la que genera, la que permite que se mantenga en ese movimiento circular, ¿vale? A efectos prácticos, acordaos que la fuerza centrípeta no dejaba de ser la masa del cuerpo por la aceleración centrípeta normal a la que estaba sometido, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para el caso 1, matemáticamente, pues en cualquier situación tengo que aplicar la segunda ley de Newton, sumatorio de la fuerza en masa por aceleración, y concretándolo aquí, si yo asumo positivo, por ejemplo, este sentido del eje, yo puedo decir que la tensión 1 menos el peso, que va en sentido contrario, es igual a la masa por la aceleración normal, que es el efecto resultante del sumatorio de estas fuerzas. Es decir, cuando yo tengo en cuenta el peso en este sentido y la tensión en este, el efecto es que, digamos, la tensión
es mayor al peso y genera una aceleración normal. Y si esto no fuese así, no se generaría una aceleración normal y por tanto no habría circunferencia, ¿vale? Importante, como os decía antes, recordar que la aceleración normal es v² partido de r. Y para mí, en este caso, el radio de la circunferencia es la longitud L de la cuerda, ¿vale? Bien, vamos a ver el caso 2. En el caso 2 me dice que calcule la tensión en un punto medio de su trayectoria. Yo voy a tomar este punto medio y podría haber tomado este, ¿vale? ¿Qué situación tengo yo aquí? Bueno, pues aquí tengo una masa que evidentemente va a generar una fuerza peso y que como va atado a una cuerda y está girando, pues esa cuerda tiene una tensión, ¿vale? Si no tiene una tensión tenemos un problema. Esa tensión va a ser la encargada de generar esa aceleración normal, que es la que permite que se siga dando este movimiento circular. Entonces, porque es la que va haciendo que esta masa que viene hacia acá de repente vaya girando y vaya modificando su dirección, ¿vale? Entonces, a efectos prácticos, a mí el peso no me influye para nada en el sentido de cuánto vale la tensión. Lo que sí que tengo que darme cuenta es que esta tensión es la encargada, en este caso, de generar toda la fuerza centrípeta o fuerza normal. Entonces, esta tensión es la encargada de generar la aceleración normal. Es decir, que la tensión 2 tiene que ser igual a la fuerza centrípeta, que es la masa, por la aceleración normal. Y luego, el caso 3. Me dice que calcule la tensión en el punto más alto de la trayectoria. Bueno, pues este es el caso que comentábamos antes, donde tengo la masa que genera una fuerza peso hacia abajo y además, como está atada a una cuerda, pues se genera una tensión también hacia abajo. Y la suma de estas dos es la encargada de generar esta aceleración normal, ¿vale? Que también tiene que ir hacia adentro, porque, insisto, es la que hace que en este momento la velocidad de la partícula es aquí, pero esa velocidad, esa dirección tiene que ir modificándose poco a poco para que la partícula vaya girando, ¿vale? Por eso aquí tengo esta velocidad, aquí tengo esta, aquí tengo esta, aquí tengo que tener esta, aquí tengo que tener esta, aquí esta, y eso es gracias a la aceleración normal. Entonces, si yo hago mi sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración, tengo que entender que esa aceleración ahora es la aceleración normal, ¿vale? Porque estoy en un movimiento circular. Por tanto, a efectos prácticos, aquí tanto la tensión como el peso me van a aportar para esa aceleración normal. Es decir, que T3 más el peso es la masa por la aceleración normal. Aquí normalmente pasan dos cosas, o que la tensión es muy pequeña o la aceleración normal es muy grande. Generalmente que la tensión es más pequeña, ¿vale? Entonces este sería el planteamiento del ejercicio 39 y con esto y los datos pues matemáticamente es muy sencillo, ¿vale? Meter los datos y ya tenéis los resultados. Vamos a plantear el ejercicio 40 de la ficha. Me dice que una piedra, bueno, de masa, no he tomado los datos, pero bueno, de masa 250 gramos, que son 0,25 kilogramos, sujeta una cuerda de longitud 120 centímetros, que son 1,2 metros, se mueve a velocidad de módulo constante de 4 metros partido segundo, ¿vale? Sobre una mesa sin rozamiento y describiendo circunferencias, ¿vale? Me dice que calcule la tensión de la cuerda. Bueno, pues aquí en este ejercicio lo más difícil al principio, la primera vez que lo hacéis, es plantear el esquema. Pero yo tengo que entender que tengo esta situación, ¿vale? Tengo una mesa, tengo un eje, ¿vale? Este eje, ¿vale? Y sobre este eje yo tengo, digamos, una cuerda que va generando o está unida a una piedrecita, ¿vale? Esa piedra que, bueno, he dibujado en color marrón, pues bueno, por representarlo de alguna manera. Pero esta piedra está, digamos, desplazándose o arrastrándose por la superficie de la mesa. Es decir, que la piedra está apoyada en la mesa. No es como en el caso anterior que estábamos, digamos, en el aire. Esto es una circunferencia vertical y esto está describiendo una circunferencia en una mesa apoyada, ¿vale? Sobre una superficie. Entonces, en cada instante la piedra va a tener esta situación, ¿vale? Va a estar apoyada en la mesa, por tanto,
hay una fuerza peso involucrada, pero al estar apoyada en una superficie va a haber una fuerza normal que responde, digamos, a esa fuerza peso, equilibrándola de alguna manera. Por tanto, esta circunferencia, que yo sé que se ve así porque por la estética, digamos, ¿no? Por la representación de la mesa intentando hacer las 3 dimensiones, ¿vale? Se vería así, aunque es una circunferencia de radio R, que es la longitud de la cuerda, es constante, va a tener en el sentido, digamos, interno, radial, que se llama, hacia dentro del radio, va a tener una única fuerza, que es la tensión, ¿vale? Y esa tensión va a ser la encargada de generar esa aceleración normal, que es la que obliga a que haya esa circunferencia. Entonces, a efectos prácticos en este ejercicio, la situación matemática es muy sencilla. Tengo, por un lado, en el eje Y, que el peso tiene que ser igual a la normal, porque aquí no hay aceleración, la piedra no se levanta, ¿vale?, de la mesa. Y en el eje X, pues que esta fuerza de tensión es igual a la fuerza centrípeta, que es necesaria para generar la circunferencia. Y la fuerza centrípeta, como ya sabemos, pues es igual a la masa por la aceleración normal, ¿vale? Con esto, pues simplemente hay que meter los datos en la fórmula, ¿vale? Siempre acordándonos de que la aceleración normal es v² partido de r. Tenemos la velocidad a la que gira y la longitud de la cuerda, pues es muy sencillo, ¿vale? Con esto ya hemos visto varios casos interesantes, muy típicos de estudiar en la dinámica de los movimientos circulares, ¿vale? Echarle un vistazo y intentadlo.